Bueno, ahora vamos a regresar a nuestro país, después de hablar de Nueva York y de una producción de libros de artista a nivel internacional. Uno de los temas que, bueno, por el nombre que le pusieron a esta conferencia o a esta charla, en un principio es hablar del libro de artista en México. Eso es muy complicado, es muy extenso. Entonces, a partir de mis intereses, más bien es que voy a hablar, y a partir de mis propias investigaciones. Actualmente pues vivo en Oaxaca, y desde que vivo en Oaxaca, ya desde hace 8 años, me he dedicado a la investigación del grabado en Oaxaca principalmente, y claro, por ende también en México. Considero que muchos de los que producimos libros de artista aquí en México, nuestro punto de partida es el grabado. Somos grabadores por origen, no tenemos de alguna manera ese oficio, y si no es el grabado, si son lenguajes gráficos de donde partimos. Haciendo un poco de historia, sabemos que en los años... ¿Sí se oye así como estoy? ¿O tengo que acercarme? Que no sé. Sabemos que en los años 70... ¿sí? Sabemos que en los años 70 el auge de las nuevas propuestas editoriales y por ende de libros de artista, y como prefiero nombrarlo con el término que lo denomina Raúl Talenán, los otros libros. Así también que muchos de los que producimos libros partimos del lenguaje del grabado. Me interesa hablar de la memoria, que a veces somos un poco... Sí, ¿verdad? Un poco lejos. Un poco lejos, a ver. Que si no alcanzo a leer y no alcanzo a... Vamos a entender. Bueno, creo que así está mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, me interesa hablar de la memoria. No sé por qué, desde mis experiencias actuales y de donde vivo, me he dado cuenta que de pronto somos un poco desmemoriados, que producimos a partir de lo actual, y se nos olvida todo el bagaje como mexicanos, y toda la cuestión artística y cultural que tenemos en México. Dice Paul Auster en su novela La invención de la soledad que la memoria es el espacio en que una cosa ocurre por segunda vez. Dice Orán que para ser contemporáneos hay que remontarnos al origen. Estas reflexiones y el interés de dos instituciones oaxaqueñas me llevó a rescatar en la historia, me llevó a rascar en la historia del grabado. Una cuestión de las artes del libro. Es una investigación que hice el año pasado en Oaxaca, y que fue un proyecto que tuvo que ver con talleres, conferencias y una exposición con ese título. No sé si ustedes han escuchado ese nombre de las artes del libro. Bueno, para mí fue muy importante encontrar en la historia del grabado en México esa palabra recurrente en diferentes libros, pero me empezó a ser misteriosa porque yo decía, ¿qué es eso? ¿No? Las artes del libro, Escuela de las Artes del Libro. En la historia del grabado en México ha habido épocas gloriosas, y una de ellas empieza con la llegada de Jean Charlot a México, el resurgimiento de la academia, el muralismo, las escuelas de pintura al aire libre, donde también se empezó a enseñar grabado, y por supuesto, pues es el surgimiento del taller de la gráfica popular que todos conocemos. En esa época que trabajaban arduamente 3 grabadores. Me voy a basar en 3 grabadores que para mí fueron los importantes en cuanto a este proyecto de las artes del libro. Uno de ellos es Francisco Díaz de León, Aguascalientes, 1897-1975. Gabriel Fernández Ledesma, también Aguascalientes, no sé cómo se le dice a los de Aguascalientes, bueno, Hidrocarburos. 1990-1983, y Carlos Alvarado Lac, de La Piedad, michoacano, 1905-1961. Y no nada más como grabadores, sino también como promotores y editores, que es ahí realmente el meollo del asunto. Todos coincidimos en que recordamos que la historia del libro, o el arte del libro, o del libro de artista, tiene un gran auge en los años 70, pero de pronto, haciendo historia,
yo descubrí, o sea, me di cuenta que realmente el origen de toda esta gran riqueza en cuanto a la producción editorial en México tiene que ver con esta época, que son los años 20, los años 30, ¿sí? Entonces, uno de los primeros que es Francisco Díaz de León. Empieza a lucubrar un proyecto único en México, eso es lo que yo considero, ustedes me desmentirán si no, que es la Escuela de las Artes del Libro. La Escuela de las Artes del Libro primero empieza en la Academia de San Carlos en el taller de grabado, que le ponen ese nombre, Artes del Libro, y luego se abre la escuela en 1938, encargándose de los planes de estudio, claro, Francisco Díaz de León, y que eran carreras, que a mí me pareció muy interesante eso, era una escuela específica para producir libros a la vieja usanza, que es algo que también se está trabajando mucho, yo creo que ahora en la actualidad, ¿no? Este resurgimiento de producir libros a la vieja usanza, o sea, con tipos móviles, prensas planas, y todos estos procesos de impresión en relieve, en bajo relieve, o sea, toda esta combinación de las técnicas tradicionales de la estampación, pero para hacerlo de una manera más contemporánea y actual. Combinado, claro, muchas veces también con las técnicas de gráfica digital y demás nuevas tecnologías. En 1938, entonces digo que se abre esta escuela en la Ciudad de México. Es más, les puedo decir que todavía la pueden conocer. Es una escuela que está sobre Bucareli y que ahora se llama Escuela de Artes Gráficas. Y bueno, tuvo sus altos y sus bajos por cuestiones, ya saben, políticas principalmente, que si tenía presupuesto, que si no tenía presupuesto, que formó parte de Bellas Artes. Luego, ahora recientemente, lo que lograron hacer es que siguiera siendo una escuela técnica, o sea que es a nivel secundaria y que parece ser bachillerato, pero a la par todavía siguen existiendo el taller de litografía, el taller de encuadernación, el taller de hueco grabado, el taller de tipos móviles, y a la par que el estudiante toma sus clases curriculares normales, también está dentro de que puede entrar a estos talleres. Entonces, este proyecto es así para mí los antecedentes de todo lo que realizamos ahora, y que es maravilloso que realmente que actual siga funcionando, no de la manera con los programas de estudio que hizo Francisco Díaz de León, pero sigue funcionando. Las carreras que había en esta escuela era la carrera de editor, de formador, creo que se llama formador cuando acomodan las líneas en los tipos así, de formador, y de ilustrador. O sea, esa gran relación, y esa relación más bien intrínseca que existe entre el grabado y la palabra escrita. Creo que es una de las cosas que también pues no debemos de olvidarnos, que aparte de su origen está en eso, en esa relación texto e imagen, y que el grabado, una de sus funciones de toda la vida, es el de ilustrar. A mí me interesaba mucho en este proyecto precisamente rescatar eso, del grabado como ilustración, de la relación que existe entre el texto e imagen, y también, claro, dentro del formato libro y de toda la cuestión de que se trata de formatear y del trabajo editorial. Como les digo, este proyecto tiene sus altas y sus bajas, pero recordemos, o también es importante recordar a la cuestión histórica, que en las artes el surgimiento de este proyecto de las artes del libro es en la época después de la Revolución Mexicana, porque también creo que es importante mencionar que todos estos movimientos de arte gráfico tienen que ver con movimientos sociales y políticos, que esa es otra de las características de la gráfica, que están relacionados con esas manifestaciones políticas, sociales y económicas en nuestro país. En esta época ya pasó la revolución, claro, tenemos de antecedente al maravilloso Posada, José Guadalupe Posada, pero es la época del auge del nacionalismo y del vasconcelismo.
O sea, José Vasconcelos viene a renovar toda la cuestión política y social y sobre todo educativa en nuestro país, donde el lema era educación para todos y la manera de educar era a través de los libros, ¿sí? En ese tiempo existe un trabajo incesante de publicaciones donde colaboran escritores, poetas, músicos, historiadores y por supuesto artistas plásticos. El trabajo tipográfico, editorial es magnífico. Bueno, ahora les voy a pasar las imágenes para ver un poco del trabajo de Francisco Díaz de León. Bueno, él es Francisco Díaz de León, el trabajo en su taller. Y este es uno de los libros principales. Ahora, yo viviendo en Oaxaca, me he dado cuenta que todos los artistas habidos y por haber siempre llegan a Oaxaca, de alguna u otra manera. Es impresionante, a mí me queda cada vez me emociono más y se me hace una cosa extraordinaria fuera de lo normal. Que todos los artistas de todas las disciplinas pasan por Oaxaca en algún momento. Entonces este es un libro muy interesante, aparte por la editorial que se llama Cultura, pero con V, y la primera publicación en 1926. Y el texto es de Manuel Toussaint, claro, un importante historiador de la época, y los grabados son de Francisco Díaz de León. Ese es el libro completo. Si podemos decir en cuanto a los géneros dentro de la misma producción del libro, pues esto llamaríamos que es un libro ilustrado, donde está la imagen y el texto, se acompañan uno y el otro a la vez. Esta es una de las ilustraciones. Estas son otras. Ahora, Francisco Díaz de León, aparte de ser editor, promotor y amante de la cuestión tipográfica y de los libros y demás, también escribió sus propios libros, y este es uno de los libros que él escribe y edita. Edita, escribe e ilustra, o sea, hace todo el trabajo conjunto, que se llama Su primer vuelo. Aquí es donde vemos ya también un poco más de diseño editorial, ¿no? En cuanto a las cuestiones de las capitulares y de todos los detalles tipográficos. Este es otro de los libros, Tasco, también con Manuel Toussaint. Pero con todas estas capitulares, Esta ¿cómo estarían de madera? de madera. Y el linoleo también. Dos de las técnicas que se utilizaban mucho en la madera, en madera y el linoleo. Pero vean qué trabajo tan maravilloso. ¿Y existe alguna de esas todavía? Sí, no, sí existen. Hay una colección en el DF que tiene mucho del trabajo de Francisco Díaz de León y de todas esas publicaciones. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Y bueno, y todo este tipo de grabados, capitulares, trabajo editorial, era lo que ilustraba los libros de la SEP del momento. ¿Los libros eran para colecciones completas o? No, Cada era libro los tenía libros lo hacía cada autor y los tenía para sus libros y los ponía al final. Ese es otro de los, ese es el libro también de Francisco Díaz de León. Sí.
Este es un libro de ay, no alcanzo a ver. Francisco, no. Bueno, ahorita se lo digo. De Ledesma. Sí, de Ledesma. ¿Estaba en Oaxaca? Sí. Ahí saben quién tiene libros, era fan, bueno, es fan, no era, el papá de Selva. Ah, sí, claro. Sí, entonces entré de casa, o sea, fui al DF y entré a su librería que estaba ahí en la Roma, en Álvaro Obregón, y encontré unos facsimilares de libros de las historias de ellos que los hizo el papá de Selva. Selva tiene la Ledesma. Ajá, sí, lo sé, la de al lado, exacto, sí. Esto también es de Francisco Díaz de León. Sí. ¿Cuánto tiempo después de...? Porque eso, imagino que eso fue ya mucho tiempo después, ¿no? No, fue en la misma época. Como ven, bueno, los temas, claro, tienen que ver con la época. Ese ya es Ledesma. Gabriel Fernando Ledesma. Mire, ahí dice colección entre Gómez. O sea, eso está también en la colección entre Gómez, que es la de Francisco Toledo. Bueno, ahora ya pasó a Lima. Y este es uno de los trabajos que se hacía en esa época del taller de la práctica popular. Ahora, Francisco Gutiérrez, bueno, como Oaxaca, porque bueno, uno de los temas que también voy a hablar es de la producción de grabado y de libros en Oaxaca. Francisco Gutiérrez es un artista oaxaqueño, que es de la misma época también de estos otros tres, y que es muy poco conocido. Murió muy joven, o sea, murió a los 33 años, de muy chico, bueno, pues vivía en la ciudad de, o sea, en el pueblo de Oaxaca. Claro, todos van a la Ciudad de México, la historia es que llegan a la Academia de San Carlos, pero él, antes de llegar a la Academia de San Carlos, trabaja en la fábrica de latas de Clemente Jack, ¿sí? Ahí empezó como, pues, como intendente, o sea, barriendo, trapeando y demás, pero pues en esa época la fábrica tenía un taller de litografía, porque todas las etiquetas eran con la técnica de litografía. Entonces él terminó haciéndose cargo del taller de litografía y luego, claro, pasa a la Academia de San Carlos, es el alumno primero de la Escuela de las Artes del Libro y luego termina siendo también maestro de la Escuela de las Artes. No se conoce mucho y tampoco encontré muchas obras de él, más que en las colecciones, pero ahí hay algunas fotos de él. Ahora, toda esta serie de grabados se los puse porque son ilustraciones para el libro. Miren qué trabajo tan bonito.
Y bueno, terminamos con esa frase.